Vamos a platicar de cinética enzimática. Vamos a hacer en dos videos. El primer video te voy a explicar lo que es la cinética enzimática y las maneras que tenemos de medirlo. En el segundo video vamos a ver cómo el pH, la temperatura y otros factores pueden influir en la cinética enzimática. Hay un video adicional por si te interesa ver cómo se puede despejar la ecuación de Michaelis-Menten, que es importante para todos los trabajos de cinética enzimática. Hay un tercer video que es independiente de que lo veas en el primero, segundo o tercer lugar, que es acerca de los diferentes órdenes de las reacciones enzimáticas. La cinética enzimática es el análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que intervienen en la actividad enzimática, que se evalúa a través de la velocidad de la reacción catalizada. Las variables más importantes son la concentración de enzimas, sustrato y productos, incluyendo inhibidores y o activadores, el pH y la temperatura. La cinética enzimática se basa en medir la velocidad de reacción. Así, en la reacción de cómo el sustrato se vuelve producto por medio de la acción de la enzima, se tendrá que la velocidad tiene que ser el aumento del producto a través del tiempo o el decaimiento de la concentración de sustrato a través del tiempo. Como se ve en esta gráfica, entonces la velocidad está en relación al producto o al sustrato. Uno aumenta el producto, otro decae el sustrato a través del tiempo. Hay un número limitado de sitios en la enzima para fijar sustrato. Una vez que están ocupados todos, por mucho que aumente la concentración de sustrato, no va a haber ningún cambio. La velocidad permanecerá constante, teniendo un valor asintótico. Hay que decir dos cosas. Nosotros tenemos que calcular la cantidad de enzima y la cantidad de sustrato. Si pongo muy baja concentración de sustrato, en el amarillo, va a haber enzimas que no estén haciendo nada. Vamos a desperdiciar enzima. Pero si por el contrario pongo una alta concentración de sustrato, vamos a llegar a un punto de saturación. No voy a tener ningún efecto en la velocidad, no me va a aumentar la producción, simple y sencillamente la vamos a permanecer constante. Como se ve en esta gráfica, yo tengo que tratar de determinar en qué momento estoy saturando con el sustrato a la reacción. Entonces, eso es lo que trata de determinar la hipótesis de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten establece que la parte más importante es la formación del complejo enzima-sustrato. De hecho, establece que hay tres velocidades alrededor del complejo enzima-sustrato. Uno, la K más 1, que la forma a partir de la enzima más el sustrato. Y 12 velocidades que la desforman, ya sea que las regresemos a enzima más sustrato, la K menos 1, o que formemos el producto, la K más 2. La teoría establece que la primera parte del mecanismo, la que establece la formación y desformación hacia enzima sustrato, tiene lugar mucho más rápidamente que la segunda, la que forma el producto. La hipótesis de Michaelis-Menten termina sugiriendo que la velocidad máxima está en relación al sustrato. De hecho, establece que la velocidad máxima es igual a la concentración de sustrato entre una constante más la concentración de sustrato. El significado de la constante de Km puede establecerse en 5 parámetros básicos. Primero, es una constante de equilibrio de disociación del complejo enzima-sustrato. Es decir, nos está indicando la velocidad con que se forma o se desforma el complejo enzima-sustrato, la K más 1. Es la medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, qué tan fácil se puede asociar la enzima al sustrato. Escogimos bien la enzima, el sustrato está adecuado para la enzima o necesitamos mejorar eso. Mide la función de fijación, es decir, cómo se une la enzima al sustrato. Y hay una circunstancia, cada pareja enzima-sustrato va a tener su propia Km. Eso quiere decir que podemos tener diferentes Km y nosotros en la cinética enzimática es lo que vamos a tratar de determinar. ¿Cuál es la mejor enzima para nuestro sustrato en base a su constante de Michaelis-Menten? La constante de Michaelis-Menten, se mide en unidades de concentración. La Km entonces se va a obtener en forma práctica, no con la velocidad máxima. Ahí ya tenemos el proceso de saturación. Entonces tenemos que escoger un valor entre la velocidad máxima y el cero y escogemos la mitad de la velocidad máxima. Hay una circunstancia particular. Dijimos que cada enzima, cada pareja enzima-sustrato tiene su propia Km. Entonces nosotros podemos compararla y al compararlas podemos observar lo siguiente, que si una de las enzimas presenta una mayor Km, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a menor Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Vamos a ver este ejemplo.
Tengo la enzima A y la enzima B. Y entonces yo lo que quiero determinar es cuál es la que tiene mejor afinidad. Si ustedes pueden revisar y ver, van a ver que tenemos dos valores de Km. Uno en el azul, otro en el rojo. El del azul se consiguió más rápido, por lo tanto, es menor. Y esto indica que la enzima tenía mayor afinidad. Funciona mejor con el sustrato la enzima A que la enzima B. Por eso se podría recomendar mejor usar la enzima A en lugar de la enzima B. Si nosotros lo viéramos en una representación de gráfica de un experimento de laboratorio, veríamos varias sucesión de puntos donde tardaríamos un poco o podríamos tener una cierta confusión al determinar realmente cuál es la Km. Por eso, aunque la ecuación de Michaelis-Menten nos da los primeros valores, lo que se termina haciendo es hacer un recíproco de ellos. ¿Por qué un recíproco? Porque esto nos puede dar una recta. Y ya con esto yo puedo determinar exactamente el valor de Km. Si ustedes se fijan, aquí lo tengo aproximadamente entre 2 puntos. Pero con el recíproco yo ya puedo establecer claramente cuál es la Km y cuál es la velocidad máxima. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar datos de una cinética. Tomemos la concentración de sustrato, tomamos la absorbancia del producto y en base a la absorbancia del producto, es decir, la velocidad con que se trabajó, podemos determinar la velocidad. Aquí ustedes pueden ver que con una absorbancia de 0.21 tuvimos 0.42. Si se fijan, es el doble. 0.36, 0.72, 0.40, 0.80, 0.46, 0.92. Es fácil en ese momento determinarlo. Pero ahora lo que vamos a hacer es el recíproco. Vamos a hacer primero el recíproco del sustrato y luego el recíproco de la velocidad. Aquí es bastante sencillo. 0.25 está sobre 1, entonces lo volteo. Y 1 entre 0.25 me da 4. 0.42 entre 1, 0.42, pero si hago el recíproco, es 1 entre 0.42 y me da 2.08. Y así puedo ir obteniendo. Si yo lo grafico esto, ustedes se van a poder dar cuenta que en el valor original tengo una curva. Y esa curva no me está diciendo exactamente el valor. Pero con la recta yo ya puedo determinar exactamente cuál es el valor de Km, que en este caso particular es 3.8. Yo ya puedo determinar entonces la concentración de sustrato a la que puedo estar trabajando con la enzima particular. Y yo puedo hacer la comparación entre 1, 2, 3, 4 enzimas y determinar cuál es la mejor enzima para trabajar. No es la única representación que tenemos para tratar de encontrar el número exacto. Hay una representación de Haynes, hay otra representación de Hedy-Hofstede. Y en esta tablita lo que vemos es qué es lo que estoy poniendo en el eje de las Y y en el eje de las X. Todos se basan en la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces yo, por ejemplo, en el Link-Weber-Burke, en el intersecto del eje Y, yo lo que tengo es el inverso de la velocidad. En Haynes lo que tengo es la Km entre la velocidad máxima y en Hedy-Hofstede lo que tengo es la velocidad máxima. Son diferentes formas de representarlo. La más sencilla, sin lugar a dudas, es la de Link-Weber-Burke, pero pues ya hay programas que los pueden hacer y que les pueden dar los resultados mejores. Link-Weber-Burke se acepta como una de las mejores, representaciones de la Km exactas. Michaelis-Menten sigue siendo la base, pero Michaelis-Menten tiene mucho margen de error por la curva y como esta es una recta, Link-Weber-Burke, entonces nos da mejor información. En otro video pueden ustedes ver cómo el pH y la temperatura influencian en la cinética enzimática.